Conexión de urgencia con Mateo Balín, periodista de investigación, está al tanto de este informe y según este informe, Mateo, hay reuniones de Montoro estando en el gobierno de Rajoy con las gasísticas, las empresas gasísticas, luego se dice que acaban pagando un buen dinero al despacho que había fundado Montoro. ¿Estás al tanto de este informe? Mateo, ¿qué nos puedes contar? Buenas tardes, sigues desgranándolo. Buenas tardes, Jesús. Sí, efectivamente, como estás diciendo, lo que el informe, la letra pequeña del informe cuenta, a través de correos electrónicos intervenidos a los, representantes de las gasísticas, es que se vanagloriaban ya en primavera de 2014, antes de que se aprobara o se reformara el impuesto eléctrico, de haberse reunido con Cristóbal Montoro en el ministerio. Hablaban de que ha sido una reunión muy productiva. Eso ocurrió 2 meses después de la reunión. Estamos hablando de marzo del 14. Incluso hace una cronología la agencia tributaria donde, además de esa reunión, según las gasísticas con Montoro, habría una segunda reunión en la agencia tributaria de un miembro de equipo económico con responsables, como te digo, de la agencia tributaria. El informe incluso pone la tarjeta de visita de este integrante de equipo económico, que coincidirá, como te digo, días después de la reunión con Montoro. A partir de ahí, la cronología que establece la agencia tributaria también nos dice que en junio, como te digo, los integrantes de las gasísticas se vanagloriaban de esa reunión con Montoro, del beneficio que obtuvo, y a partir de ahí el Gobierno se eleva a Consejo de Ministros esta reforma del impuesto eléctrico que desgravó hasta un 85% a las gasísticas, y en diciembre del 14 es cuando definitivamente se aprueba esa reforma, ese Real Decreto que hizo que las gasísticas pues dejaran, de pagar entre 50 y 130 millones de euros, Jesús, lo que hubiera supuesto a las arcas del Estado aproximadamente, según la agencia tributaria, unos 54 millones de euros. Esto sería un escándalo de primer nivel y vamos a seguirlo, por supuesto, que estamos al tanto. Gracias, Mateo Balín. Si hay cualquier novedad nos la vas a contar, cosas que contarnos. Buenas tardes, Ernesto. Hola, muy buena, Jesús, muy buena. Bueno, ojo al respecto del caso Montoro. Ojo porque más de 35 millones de beneficio en escasos años. Ojo porque pagos en el extranjero. Ojo porque pagos al propio Montoro y a su mujer. Son preguntas que a partir de este informe le vamos a hacer a Ernesto de Kaiser. Ojo porque hay novedades. Caso Montoro. Vean esto, Ojo. Hacienda cifra en 35,5 millones de euros la cantidad que ganó el despacho fundado por Montoro de 2008 a 2013. Nada, hombre, nada. En esa fortuna, Anticorrupción detecta 2.100 operaciones y más de 150 cheques de origen desconocido. Señor Montoro, sí. Las empresas gasísticas habrían inyectado casi 1 millón de euros al despacho del exministro popular con pagos troceados y repetidos de 12.000, 18.000 y 36.000 euros en 2 cuentas para no dejar rastro. Pues es verdad. En fin, todos los días se aprende algo. Esas cantidades serían la prima de éxito que las empresas habrían pagado tras conseguir legislación a medida cuando Montoro era ministro de Hacienda. Falta alguna cosa importante. No está todo. Y beneficiarse de una rebaja del 85% en el impuesto especial eléctrico. ¿Verdad? Qué pecado. La agencia tributaria pide al juez que reclame más información bancaria del exministro porque no ha facilitado las cuentas en las que consta como titular o autorizado. ¡Hágalo! Además de la colaboración de las autoridades de Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo para ahondar en la información de cuentas que estarían vinculadas a diferentes socios. Todos, hombre, Montoro. claro, todos aquí. Lo de Cristóbal Montoro. Voy a ver lo que hago yo ahora. Bueno, pues lo que quieren que haga quizás sería que se le llamara a declarar. Veremos, porque esa sonrisa de Montoro hace tiempo que no la vemos. Vamos a ver, Ernesto de Kaiser, ¿estamos hablando de movimientos hacia países, por ejemplo, como Luxemburgo, con esto del despacho que fundó Montoro, en lo que se investiga? Ernesto, ¿de qué países? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos una petición precisamente al juez Rus por parte de los inspectores de Hacienda que trabajan en la Fiscalía Anticorrupción, es una unidad adscrita, donde piden el envío de 2 comisiones de auxilio judicial, una a Alemania y otra a Luxemburgo. Lo importante de este informe, Jesús, es que allí donde la UCO, en febrero del 2025, después de analizarlo prácticamente 2 años, las mismas cuentas bancarias, no vio nada, no vio ninguna anomalía. 2 años y medio después, tú fíjate los plazos, los inspectores de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, en un informe de 227 folios, pues describen una cantidad de movimientos impresionantes. Tenemos 7 transferencias a nombre cuyo destinatario era Montoro por 137.000 euros,
Tenemos una transferencia a su mujer por 9.450 euros, no sabemos qué son. Esto no quiere decir que sean ilegales, quiere decir que no sabemos lo que son. Y por tanto, a mí, sobre todo, insisto, me llama la atención que la UCO ve las mismas cuentas y finalmente hace un informe en febrero del 2025 y un año después, tenemos a los inspectores de Hacienda de la Fiscalía Anticorrupción y dicen aquí hay un montón de transferencias, hay 35,5 millones de ingresos, hay pagos por trajes a medidas hechas en el Congreso, eso quiere decir que los asesores de Montoro junto con los miembros del bufete económico, equipo económico que él había fundado, hacen una legislación, la llevan a la Moncloa, el Consejo de Ministros se reúne, Rajoy la firma y va al Congreso de los Diputados donde se aprueba. Esa aprobación sucede después de 2 intentos del sector gasístico, del lobby gasístico, de la patronal gasística, de sacar adelante esas reformas legislativas sin éxito. Alguien dice, oiga, la puerta que hay que golpear es la puerta del ex bufete de Montoro, donde está además su hermano. Vayan allí porque allí lo van a conseguir. Oye, van allí, pagan y lo consiguen. Javier, ¿te sorprende el hecho de que según este informe hubiera dinero que estaba en el despacho que fundó Montoro y acaba en el extranjero o se busca si acabó en el extranjero? Bueno, una vez más. Me sorprende muchísimo que un cuerpo tan profesional como la UCO no se lo haya olido, ¿no? Eso es mi primera sorpresa y mi primera maravilla, ¿no? Después también me sorprende que este tipo de cuestiones, pues, tan graves como que se ha vendido presuntamente el Poder Judicial en Almoneda y en este caso al mejor postor, cuando Kaiser ha hecho un relato de todo el proceso desde que se compra hasta que al final se ve firmado por Mariano Rajoy, yo añadiría otra cosa más, y es que muchas veces la legislación sigue en vigor y eso es extremadamente peligroso, porque eso significa que alguien ha vendido el poder legislativo, el poder soberano de la nación a empresas. Y dicho esto, ya que hemos hablado antes del salario mínimo interprofesional y otras veces hemos hablado de las pensiones, me sorprende muchísimo que los grandes actores económicos de este país no se pronuncien también por este tipo de cosas. Porque claro, parece que están muy preocupados porque le suban 40 euros a los trabajadores, pero no están nada preocupados de que gente como esta, estos big men de la economía, hayan extraído, llamé así, presuntamente, de las arcas públicas tantísimo dinero y que además haya utilizado ese dinero en privar al pueblo soberano de su poder legislativo. Ernesto, te quiero preguntar, ¿y Montoro dónde está? Y si crees que cabría que fuera a declarar en algún momento Cristóbal Montoro, porque se está hablando de asuntos muy serios, hace mucho tiempo que no vemos a Montoro. Montoro tiene que ser llamado a declarar y tiene que ser llamado a declarar incluso en su propio derecho de defensa. No puede ser que una causa esté bajo sumario tantos años. Una vez levantado el secreto sumarial el pasado año, en julio, y puesto de relieve la cantidad de documentación y la cantidad de información, no se le dé a todos los imputados, es Montoro y 27 imputados más, muchos altos cargos de Hacienda que estaban en el bufete equipo económico, se les dé la oportunidad de declarar. A mí me preocupa mucho esto en el sentido de que esto puede, digamos, afectar la continuidad de la causa, porque el derecho de defensa es un derecho que es muy importante y ahora yo creo que el juez Rus va a pronunciarse sobre la competencia porque se cuestiona en distintos recursos, decenas de recursos, su competencia para instruir esa causa. Creo que el juez Rus, estoy convencido, va a confirmar su competencia para instruir esta causa y empezará a llamar a Montoro y a todos los otros 27 imputados. Esto me parece que es lo que viene en los próximos 2 meses. Ernesto de Kaiser, gracias por contarnos, Ernesto. Jesús Maraña, David Álvaro os pide un titular porque se está hablando con este informe de mucho dinero, de millones, el despacho que fundó Montoro, de trocear de pagos que podrían haber ido a parar al propio Montoro, a países del extranjero. Todo esto según un informe, todo esto todavía presunto, pero ¿qué os sugiere ante qué estamos, Maraña, David Álvaro? Bueno, primero, es otro ejemplo de lo que está pasando en el ecosistema también mediático de este país. Porque ha habido informes de la UCO que han ocupado portadas una semana o 2.
y han ocupado tertulias constantemente. De esto se habla muy poco, para la gravedad que tiene el asunto. Y de momento, como mínimo, están los informes de la UCO, tenemos los datos que tenemos y hemos visto todos el copia y pega al que se refería antes Javier Aroca, que es de las cosas más graves que hemos visto en 40 años de democracia, que es que se revenda la potestad legislativa, la capacidad legislativa de un gobierno y un parlamento, y se cede a cambio, presuntamente, de dinero a empresas privadas. Es que es muy, muy grave, ¿no? A mí Aparte del dinero que se haya podido desviar, de que no se haya declarado Hacienda, que viniendo de un exministro de Hacienda, en esa época responsable de la caja, por decirlo así, pues hombre, es todavía más grave. Pero solo el hecho del copia y pega de legislación, me parece. A mí me parece que hay un elemento fundamental sobre la mesa que obviamos cuando hablamos de este tipo de cuestiones, que es la necesidad de que en España nos dotemos de una legislación sobre los grupos de interés. Esto es algo que la Unión Europea nos está llamando a España como anomalía, porque en todas las democracias homologables a la nuestra hay un tipo de legislación que lo que hace es evitar este tipo de situaciones. Lo que hace es dotar de transparencia y dotar de trazabilidad, que sepamos quién y qué hace de cara a la administración pública, porque lo que no parece que tiene mucho sentido es descubrir vía judicial este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, una legislación de grupos de interés que dé trazabilidad, que dé transparencia al sector y que nos ubique al nivel de la Unión Europea o de otras sociedades democráticas occidentales. Javier Aroca pide la palabra. Enseguida Mateo Valiente, periodista de investigación, tiene algún dato que contarnos sobre esto del caso Montoro, que va a ser revelador. Pero antes, Javier. A mí me parece que este tipo de argumento es un aliviadero que le viene muy bien al señor Montoro y a todos sus presuntos compinches en todo esto. Porque es verdad que no tenemos la mejor legislación en materia de cabildeo, pero conozco un poco la legislación europea y desde luego la legislación europea no contempla que alguien pueda comprar una ley. Eso no es cabildear, eso no es hacer lobby, eso no es grupo de interés, eso son cosas distintas. En Europa, con la legislación que hay, si compras una ley, no hay ley que te aplique. Te meten en la cárcel directamente. ¿Por qué? Porque es un atentado contra el sistema democrático. Es quitarle al pueblo su capacidad de legislar en sede parlamentario. Y lo que ha hecho el PP, contigo, presuntamente, pero, y por la vía de este señor, que era el promotor, que se lo ha llevado presuntamente calentito, presuntamente, cuando se demuestre calentito, lo que ha hecho este señor, con el apoyo de todo un armazón político y gubernamental, es vender leyes del pueblo soberano a determinados intereses empresariales. Conexión.